Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 111 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 1 de julio de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen la elección del venezolano José Celestino López y del cubano Alfredo Despaine para la Serie de las Estrellas, la nueva lesión del venezolano José Celestino López y el inminente regreso a la acción del fenómeno Shohei Ohtani a la alineación de los Angelinos de Los Ángeles. Luego hablaremos de la popularidad de los japoneses versus la popularidad de los extranjeros en la NPB. Y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada, queremos desearle un muy feliz Día de Canadá a todos aquellos que nos siguen desde Canadá, un maravilloso país en el que tenemos la fortuna de poder vivir. Una anécdota interesante de Canadá: el Día de Canadá es básicamente el Día de la Independencia canadiense. Sin embargo, es importante hacer notar que en Canadá no tuvo una guerra de independencia como tuvimos la mayoría de los países de Latinoamérica, de manera que por eso no se le llama el Día de la Independencia, como ocurre en los Estados Unidos, como ocurre en muchos países de Latinoamérica, sino se le llama el Día de Canadá, porque básicamente fue el día en el que el país se convirtió en país, el día del nacimiento del país que hoy conocemos como Canadá. La historia es muy interesante porque básicamente el problema que ocurría o que estaba ocurriendo en ese momento, estamos hablando del año 1867, la corona británica el imperio británico pues estaba perdiendo terreno en el mundo, tenía problemas económicos y el costo de mantener el ejército que guardaba las fronteras del territorio canadiense en ese momento, que todavía pertenecían a la corona británica, era muy muy alto. Y la corona, por lo tanto, estaba teniendo muchos problemas para mantener el costo económico de esa seguridad, de esas tropas que estaban en esos territorios. Y los gobernadores de esos territorios del norte de América, de Canadá, básicamente le propusieron a la corona como una manera de resolver el problema de firmar un tratado de independencia, de manera que ellos se encargasen ellos mismos de cubrir todos los costos de mantener el ejército, pero se mantendrían todavía aliados a la corona británica, es decir, sería un país que sería miembro de la comunidad británica, pero tendría su administración sería independiente, sus costos, el costo de mantener sus ejércitos y todo lo demás se encargarían ellos mismos de hacerlo en vez de hacerlo la corona, pero políticamente todavía estarían ligados. Y ese es básicamente el país que conocemos hoy. Fue básicamente un pacto de caballeros. La corona británica le dio la bienvenida a esa proposición y se firmó un tratado en el que se le dio la independencia al territorio. Y ese día nació el país que hoy se conoce como Canadá, y Canadá es literalmente una monarquía constitucional. Es un país independiente, democrático, pero que está ligado a la corona británica, y la reina de Inglaterra, la reina Isabel II, es la reina de Canadá. De manera que es parte de la historia. Eso dice mucho del carácter y del estilo de país que es Canadá, un país extremadamente tranquilo, cordial, respetuoso, caballeroso en muchas formas. Y es básicamente la historia de Canadá viene de ahí. Pues no hubo guerra de independencia, no hubo pelea con la corona británica, fue simplemente un tratado de, caramba, usted tiene este problema, déjenos ayudarlo. Esto es lo que podemos hacer para ayudarlo, y esa fue la manera en que el país se convirtió en país, y nos parece pues maravilloso, y se nota todavía en la cultura, en la forma de ser de los canadienses, en este pues maravilloso país en el que, repetimos, tenemos la fortuna de estar viviendo. También queremos recordarles nuestro grupo, en Facebook, llamado Fanáticos del Béisbol Japonés. La intención es crear un rincón en Facebook para compartir todas nuestras experiencias acerca del béisbol japonés, de manera que si tienen fotos, si han ido a Japón y han visto partidos del béisbol japonés, por favor compartan esas fotos ahí en ese grupo de Facebook. Si tienen videos, links, tienen gorras, camisas, cualquier tipo de cosas relacionadas al béisbol japonés y quieren tomarle fotos o videos, por favor compartan eso por allí. También si ven noticias interesantes, links, fotos y videos de tanto los
latinos que juegan en Japón, como los jugadores japoneses que están en Japón y que también juegan fuera de Japón, como en el caso de Shohei Ohtani en las grandes ligas. Todo lo que consigan de eso, por favor, los invitamos a que se unan al grupo y a que compartan sus experiencias del béisbol japonés para que así podamos enriquecernos mutuamente y poder aprender más y disfrutar más también de esta fantástica experiencia y fantástico producto desde muchos puntos de vista que es el béisbol japonés. Tenemos ya unos 83 miembros, si mal no recordamos. Los invitamos a que se sigan uniendo a nuestro grupo. Hablemos ahora entonces de la noticia más importante de esta semana, que fue la elección del venezolano José Celestino López y del cubano Alfredo Despaine a la Serie de las Estrellas de la NPB. Recuerden, se llama Serie de las Estrellas porque es más de un partido. Normalmente son dos, a veces se disputan tres, pero no es uno solo como ocurre en las grandes ligas, sino que es como mínimo dos partidos. Y en este caso se van a disputar el 13 y el 14 de julio no recordamos ahora los estadios, pero uno de ellos es uno de los estadios regulares y el otro es un estadio regional, donde se va a disputar la serie este año. Y repetimos, son dos partidos, en uno de ellos la Liga Central será el local, en el otro la Liga del Pacífico será el equipo local. Se realizará un derby de jonrones, una competencia de jonrones antes de cada partido. Y para seleccionar a los que van a participar en esa serie, ahí se puede votar en línea. Lo que pasa es que obviamente todo está en japonés y es difícil, pero si desean votar, pues avísenos y les explicaremos la forma de hacerlo para que los latinos puedan participar. En este caso, tanto López como Despaine puedan participar en el derby de jonrones de los juegos previos a los juegos de la Serie de las Estrellas. Algo importante que hay que explicar aquí, ambos, tanto López como Despaine, fueron electos por los jugadores. Recuerden, hay tres tipos de votaciones: la votación de los fanáticos, en la cual ningún latino fue electo; la votación de los jugadores, todos los jugadores activos en la liga en este momento, en la NPB, tienen el derecho de votar por sus propios compañeros para que participen en la Serie de las Estrellas. Gracias a esta votación, López y Despaine fueron electos. Mañana, el lunes 2 de julio, se van a anunciar las selecciones de los managers. El manager de cada equipo, después de que los fanáticos votaron, después de que los jugadores votaron, los managers de cada equipo tienen la potestad de seleccionar el resto de los jugadores para confirmar el roster del equipo que va a participar en la serie, de manera que todavía podrían venir más latinos a participar, pero de momento tenemos a López y a Despaine, y de todas maneras esta realmente es la forma más común a través de la cual los latinos son seleccionados al Juego de las Estrellas o a la Serie de las Estrellas en Japón, porque normalmente es muy difícil ganar la votación de los fanáticos, y eso es algo de lo que vamos a hablar en detalle más adelante en este programa. Pero esta selección, la votación de los jugadores, es normalmente la puerta de entrada de los latinos y de los extranjeros en general a la Serie de las Estrellas, y también las selecciones de los managers, de manera que mañana podríamos, por ejemplo, ver al dominicano Zoilo Almonte, que ha tenido un debut sensacional en la NPB. Lo podríamos ver seleccionado para participar en la Serie de las Estrellas, y de pronto algún otro latino más, alguno de los lanzadores a los que le está yendo bien, podrían ser seleccionados también. López fue seleccionado en la categoría de la primera base. Recibió 322 votos de sus compañeros, de los jugadores, y superó al segundo lugar en 130 votos, casi el doble. De manera que López fue la selección más clara, obviamente. López ya también tiene por lo menos 4 años siendo el mejor, siendo claramente el mejor primera base de la Liga Central, de manera que no nos extraña en lo absoluto esta selección. Alfredo Despaine también está haciendo un gran trabajo como bateador designado para los Halcones de SoftBank en la Liga del Pacífico, de manera que Despaine fue electo precisamente como bateador designado. Recibió 211 votos, más o menos 60 más que el segundo lugar, de manera que también fue una selección clara para Despaine. Ambos van a participar en la Serie de las Estrellas por segunda vez. Despaine fue por primera vez el año pasado y López fue por primera vez en el año 2015, y eso fue porque el manager del equipo de la Liga Central en ese momento lo seleccionó para completar su roster. Ningún latino, como ya mencionamos, fue electo por los fanáticos este año. Sin embargo, el año pasado el dominicano Marcos Mateo ganó la votación de los fanáticos, y el venezolano Edison Barrios, cuando trabajaba como lanzador relevista con los Halcones de SoftBank en la campaña 2015, que fue su mejor campaña hasta ahora en Japón,
En esa temporada él también fue electo por los fanáticos y no pudo participar porque se lesionó antes de la Serie de las Estrellas, pero fue seleccionado en aquel momento. Y como ya mencionamos, más latinos podrían sumarse al grupo mañana cuando los managers de cada equipo hagan su selección. Recuerden también que el venezolano Alex Ramírez, el manager de las Estrellas de DENA, va a participar como coach con el equipo de la Liga Central, porque la regla es que el manager que quedó campeón de liga el año anterior va a ser el manager del equipo de la Liga Central, y los managers de los equipos quedaron en el segundo y en el tercer lugar de la clasificación la temporada pasada. Entonces son los coaches que ayudan a ese manager en la Serie de las Estrellas. Y como el equipo de DENA, las Estrellas de DENA, quedó en el tercer lugar la temporada pasada, pues Alex Ramírez va a participar una vez más como coach en la Serie de las Estrellas. Él lo hizo como 5 o 7 veces cuando era jugador. En este caso lo va a hacer como segunda vez como coach. Y esperemos que algún día lo haga como manager, por supuesto. Si las Estrellas de DENA ganan el título de la Liga Central, pues el año siguiente Ramírez será el manager del equipo de la Liga Central en la Serie de las Estrellas. Hablemos también del regreso del venezolano José Celestino López y la despedida, una vez más, lamentablemente, del venezolano José Celestino López. Recuerden, él se lesionó el primer día de los Juegos Interliga, el 29 de mayo, sintió básicamente un tirón en el muslo y no tuvo que salir del juego porque no podía correr. Después se le dieron varios días de descanso, como una semana después participó como en 1 o 2 partidos brevemente, pero no se sentía bien y lo bajaron. Lo movieron a la lista de lesionados para darle tiempo suficiente a recuperarse. Ese tipo de lesiones tardan básicamente entre 4 y 6 semanas para recuperarse completamente. De manera que después de haberse recuperado por completo, casi un mes después de estar ausente, López volvió a jugar con el equipo mayor de las Estrellas de DENA, y eso fue el viernes, hace 2 días. Le fue muy bien, se fue de 3-2 en el partido, conectó un jonrón solitario y conectó un sencillo, de manera que fue un regreso espectacular. Recuerden, cuando él se fue, cuando él cayó lesionado, estaba liderando la Liga del Pacífico en jonrones y en carreras empujadas. Obviamente esos lideratos los perdió porque tenía un mes sin jugar, y cuando regresó este viernes a la acción, pues regresó tal cual como estaba cuando se fue. Repetimos, pegó un jonrón, su número 16 del año, fue un jonrón solitario y un sencillo en 3 turnos. Sin embargo, al día siguiente, ayer sábado, se fue de 2-1 con un sencillo y volvió a lesionarse, esta vez el muslo de la otra pierna, no la pierna que se lesionó, sino la otra pierna. No fue nada grave, según dicen los comentarios, pero el equipo tomó la decisión de desactivarlo de inmediato para tratar de preservarlo y que pueda jugar en la Serie de las Estrellas, que es dentro de 2 semanas. De manera que pues va a estar como mínimo 10 días fuera de acción. Esperemos que no sea nada grave, que no vaya a requerir otro mes más fuera de acción para poder recuperarse. Esperemos que pueda participar en la Serie de las Estrellas, que el año pasado lo mereció más que nadie y sin embargo no lo seleccionaron y no pudo participar. Y este año finalmente cuando lo seleccionan, que no pueda participar, pues sería muy triste. Esperemos que se recupere pronto y que pueda participar en la Serie de las Estrellas. Estaremos pendientes de lo que ocurra con él. Esta semana también el mexicano Efren Navarro debutó con hit y carrera empujada en un turno como emergente en el partido del viernes, el viernes 29 de junio, ante los Tigres de Hanshin, si mal no recordamos fue el partido. Fue un turno como en el 8º episodio. El equipo pues llamó a... Perdón, no, los Tigres de Hanshin, el equipo con el que juega Navarro, un partido contra las Golondrinas de Yakult. Fue como en el 8º episodio, lo hicieron debutar, lo llamaron como bateador emergente, tenía un corredor en tercera base y le dieron la oportunidad de batear y conectó un sencillo, una buena línea al jardín derecho, y el corredor de tercera anotó con facilidad. Ese video lo compartimos, de hecho fue un video en el que se ve el turno completo, no solamente el hit, sino el turno completo de Navarro y cómo conectó esa línea para empujar la carrera. Pues felicidades por el gran debut de Navarro. Sin embargo, ayer, hay que recordarse, fue de 2-0, luego de entrar otra vez como suplente. En el partido de hoy no recordamos qué fue lo que hizo, pero creemos que no conectó ningún hit. Y bueno, hay que hacer notar que Efren Navarro se convirtió en el latino número 255 en jugar en la NPB y en el mexicano número 17
en ver acción en la liga japonesa. Otra noticia importante que hay que mencionar esta semana fue que el dominicano Francisco Peguero, que estaba jugando con los Marinos de Lote en el equipo menor de los Marinos de Lote, pidió su libertad. Él solicitó al equipo que lo dejara en libertad para poder regresar a los Estados Unidos y comenzar de nuevo, tratar de buscar una carrera, un equipo con el cual jugar. No sabemos los detalles, pero intuimos que fue un poco algo así como que se dio cuenta de que realmente el equipo no le iba, o el chance de recibir una oportunidad de jugar con el equipo no se veía muy bueno, y por lo tanto pues no quería pasar el resto del año en el equipo menor. Según recordamos, no le había ido mal, había conectado varios honrones, había estado jugando bien en el equipo menor, pero sin embargo el equipo mayor no le daba la oportunidad todavía de debutar. Él no jugó ni un solo partido con el equipo mayor de los Marinos de Lote, y por lo tanto es probable que haya habido algún tipo de frustración, de impaciencia, no queriendo pasar el resto del año en la liga menor, sabiendo que de pronto tendría mejores oportunidades en los Estados Unidos. Es lamentable que no le hayan dado la oportunidad porque, repetimos, Lotte es un equipo que está muy necesitado de ofensiva, y seguramente le iban a dar la oportunidad de jugar, pero lamentablemente nunca se lo dieron. Y no es que el equipo pues sea malo y simplemente decidió que no nos gusta este jugador y no le vamos a dar la oportunidad. Yo creo que Peguero tuvo mala suerte en el sentido de que los otros extranjeros que contrataron, que el equipo contrató para este año, que no se sabía cómo iban a rendir, están rindiendo espectacularmente bien, especialmente los lanzadores. En este momento Lotte tiene a un norteamericano llamado Mike Bolsinger, que está entre los líderes de efectividad y de ganados en la Liga del Pacífico. También tiene hay otro lanzador norteamericano que está con ellos también. Se nos escapó el nombre en este momento. Uno es Bolsinger. Hay un relevista llamado Tanner Shepard, pero creo que no está jugando en este momento. Pero hay otro lanzador más al que le está yendo muy bien. Y básicamente el problema se reduce a la falta de cupos para extranjeros en el equipo, que le permitiría a Peguero jugar en el equipo grande. Debería haber un puesto para él, pero por alguna razón, repetimos, el equipo no le dio la confianza para debutar, y eso probablemente lo convenció de pedirle al equipo que lo dejara en libertad para poder regresar a los Estados Unidos y continuar su carrera allá. De manera que, pues, lamentable que no haya tenido la oportunidad, al menos el chance de demostrar su talento en unos 3-4 partidos, y que se tenga que ir sin haber debutado en la NPB, en la categoría mayor de la NPB. Pero repetimos, este tipo de cosas pasan. También su salario no era espectacular, estaba ganando apenas $60,000 al año, de manera que probablemente todas esas situaciones, esos argumentos se juntaron y lo convencieron de que era mejor despedirse de Japón y volver a los Estados Unidos para continuar su carrera por allá. Hablemos ahora de los abridores latinos. Esta semana tuvimos dos de ellos. El venezolano Edison Barrios lanzó el martes 26 de junio. Fue un partido de muy mala suerte. Lanzó 6 entradas completas, permitió una carrera sucia apenas y 2 hits. Ponchó a 6 y no otorgó boletos, pero lamentablemente perdió el partido porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros. De manera que su récord está ahora en 2-4 y su efectividad bajó a 3.82, pero es lamentable porque fue una apertura de calidad, es decir, solamente permitió una carrera sucia en 6 entradas completas, ponchó a 6, no otorgó boletos. Eso es una gran salida, una gran actuación para Barrios, pero lamentablemente, repetimos, no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros y terminó perdiendo el partido. De hecho, fue una serie pésima, una serie terrible para Dena, que jugando como local perdió 3 partidos seguidos contra los Tigres de Hanshin, y 2 de ellos, si mal no recordamos, por paliza, por un marcador súper abultado. De manera que es triste, pero pues lamentablemente eso fue lo que ocurrió. Terminó perdiendo el partido ese día Barrios, y repetimos, su récord está en 2-4 y su efectividad en 3.82. Ayer sábado 30 de junio el cubano Onelki García realizó una apertura para los Dragones de Chunichi. Lamentablemente le fue mal
ha sido, si mal no recordamos, su peor apertura hasta ahora esta temporada. Lanzó apenas 3 entradas, permitió 4 carreras, 3 de ellas limpias, 6 hits, ponchó a 6, pero otorgó 4 boletos. Con la derrota su récord quedó en 8-4 y su efectividad subió a 2.66 y eso lo coloca como cuarto en esa categoría en la Liga Central, cosa que está muy bien, por supuesto, pero recuerden que hace no mucho él estaba de líder de efectividad de la Liga Central con una efectividad por debajo de 2. De manera que el haber subido a 2.66 pues obviamente ya está perdiendo terreno. Nos había emocionado mucho el hecho de que en 2 o 3 ocasiones distintas estuvo como líder de efectividad de la Liga Central, sobre todo considerando la gran cantidad de lanzadores buenos que existen en esa liga. Sin embargo, pues lamentablemente esta vez no le fue bien. Terminó perdiendo y su efectividad subió a 2.66. Esos fueron los 2 latinos que abrieron esta semana. Sin embargo, queremos mencionar también al dominicano Jerónimo François de los Carpas de Hiroshima, porque no realizó una apertura, pero sí realizó un relevo de 5 entradas completas. Eso fue el martes 26 de junio. Si mal no recordamos, después del primer inning o después de 2 entradas, sacaron al lanzador abridor y lo metieron a él como relevista. Lanzó 5 entradas completas, no permitió carreras, permitió un solo hit nada más, ponchó a 9 bateadores y otorgó 4 boletos. Ganó ese partido, fue su primera victoria en la NPB, su primera victoria en la máxima categoría de la NPB. Su récord quedó en 1 victoria y 2 derrotas y su efectividad bajó a 2.86. De manera que no fue una apertura, pero fue un relevo largo muy bueno, 5 entradas completas y además sumó su primera victoria de la temporada, la primera victoria de su carrera, de hecho, en la máxima categoría de la NPB, por eso queríamos mencionarlo también. Recuerden, ya hemos publicado, esta semana publicamos 4 entrevistas más de las que hicimos en Japón. Hablamos con el venezolano José Celestino López, fue una gran entrevista que tuvimos con él, en la que nos contó que básicamente el secreto del gran éxito que está teniendo aquí allá en Japón, perdón, ha sido el trabajo que ha venido realizando fuera de temporada. Durante el invierno, en lugar de sentarse en su casa y no hacer nada, pues se dedica a trabajar todos los días, lunes a viernes, a ir al gimnasio, a practicar su bateo, a practicar su defensa, para mantenerse en buena forma, y lo hace incansablemente, sin interrupciones, para que cuando llegue a los entrenamientos primaverales esté en plena forma física y no tenga que comenzar de cero otra vez, digamos, si eso es lo que debe hacer. De manera que fue una conversación muy agradable que tuvimos con él. También hablamos con el cubano Alex Guerrero, que también nos contó de cómo fue su transición de los Dragones de Chunichi, donde jugó el año pasado, a los Gigantes de Yomiuri, que es el equipo con el que juega este año, y además es un equipo que es famoso, y esto ya lo escribimos y lo explicamos en detalle en una columna anterior. Es un equipo famoso porque suele otorgar mala suerte a los jugadores extranjeros. Los jugadores extranjeros que vienen a la NPB y debutan exitosamente con otro equipo y después se cambian a los Gigantes de Yomiuri, por lo general a casi todos les va mal. Y les preguntamos eso porque cuando escuchamos la noticia de que se estaba cambiando de equipo y que estaba firmando con Yomiuri, le explicamos que caramba, nos dio miedo ese cambio porque, repetimos, suele ser un equipo a los que los extranjeros que llegan ahí no les va bien, los extranjeros que vienen de otros equipos. Los extranjeros que llegan a Japón directamente a jugar con Yomiuri es una historia distinta, porque ellos desde el principio se acostumbran a las reglas del equipo, pero los extranjeros que vienen de otros equipos japoneses y se cambian a Yomiuri, a esos les suele ir mal. Y él nos dio unos detalles bien importantes en la entrevista cuando le preguntamos eso. De manera que los invitamos a que la lean. Todas estas entrevistas están en nuestra página baseballjapones.com en la sección de entrevistas. También hablamos con el venezolano Edwin Escobar, que nos habló de la gran experiencia que tuvo en su debut el año pasado en la NPB y de lo mucho que ha mejorado sus lanzamientos quebrados en Japón. Dice que la experiencia japonesa lo ha ayudado increíblemente a mejorar sus lanzamientos quebrados, que son los que le están dando más éxito esta temporada. Y finalmente hoy domingo publicamos la entrevista que le hicimos al puertorriqueño Neftalí Soto, que es el primer puertorriqueño en jugar en la NPB en 3 años. Desde el año 2015 no teníamos un puertorriqueño en Japón y tuvimos una conversación súper agradable con Soto.
Esa entrevista la publicamos hoy domingo 1 de julio, de manera que los invitamos a que la lean en nuestra página beisboljaponés.com. Y pues ya hemos publicado entonces 19 de las 21 entrevistas que hicimos en Japón, que es un récord. Además, el año pasado ya habíamos impuesto un nuevo récord, que el año pasado hicimos 17 entrevistas. Este año logramos hacer 21 entrevistas en total. Fue algo fantástico. Las últimas dos que nos faltan son la del venezolano Leonel Campos y la del venezolano japonés Leonardo Aoki, que es el intérprete de español de los halcones de SoftBank, y nos contó unas historias muy buenas. Estas dos entrevistas las vamos a publicar esta semana, de manera que estén pendientes, y con eso ya terminamos entonces de publicar las 21 entrevistas que hicimos en Japón este año. Finalmente queríamos mencionar el alta médica que recibió el fenómeno Shohei Ohtani para comenzar a batear otra vez con los Angelinos de Los Ángeles. Recuerden, hace 3 semanas él se lesionó el codo, tenía un desgarre en el ligamento de su codo derecho, el que es el codo de lanzar, y se temía que tendría que hacerse la operación Tommy John. Sin embargo, el equipo le recomendó que hiciera un tratamiento en el cual se le inyecta algo en el brazo que ayuda a regenerar el tejido del ligamento que estaba dañado. Básicamente que vuelva a crecer por sí mismo y se vuelva a recuperar, de manera que no haya que operarlo para recuperar su brazo. Después de la evaluación que se le hizo este jueves, se determinó que el ligamento se está recuperando poco a poco. Todavía no está listo para comenzar a lanzar otra vez, pero lo que sí puede hacer, lo que el médico dijo que sí puede hacer ahora, es comenzar a batear. Y de inmediato, el viernes y el sábado, ya comenzó a hacer prácticas de bateo, y el equipo tiene la intención de ponerlo a jugar otra vez como bateador designado tan pronto como sea posible. Podría ser hoy domingo, podría ser mañana lunes, en los próximos días, cosa que es una noticia fantástica, y es algo que ya habíamos explicado en su momento cuando Ohtani se lesionó, que incluso si no puede lanzar por el resto de esta temporada, todavía podría batear. Y obviamente no se pierde nada, porque Ohtani es un excelente bateador y ya lo demostró en los partidos en los que estuvo viendo acción. De manera que pues nos encanta la noticia. Esperemos verlo otra vez en la alineación titular de los Angelinos de Los Ángeles esta semana, si es posible. Y lo que también dijeron fue que en 3 semanas más se le volverá a hacer una evaluación del codo para ver cómo está su estado de salud en ese momento, y dependiendo de lo que se determine en ese chequeo médico, ya se le dará una fecha en la cual podría comenzar a lanzar otra vez. Pero repetimos, en ese sentido realmente no hay apuro, siempre y cuando él pueda comenzar a batear regularmente, ser titular con el equipo ya, y comienza a hacer sus prácticas suaves de lanzar, pues en algún momento cuando se lo pueda utilizar otra vez como lanzador, pues se le utilizará. Pero lo bueno es que no está perdido por completo, es decir, no es que está fuera de acción por completo, por lo menos va a estar bateando hasta que se pueda recuperar para lanzar otra vez. Es una noticia excelente, y esa es parte del atractivo, parte del bono que trae consigo un jugador como Ohtani, que puede hacer ambas cosas, puede batear y puede lanzar muy bien en ambos roles. De manera que en un caso como este, y esto lo habíamos advertido antes de que Ohtani firmara con los Angelinos de Los Ángeles, que la ventaja de Ohtani era que incluso si se lesionaba su brazo de lanzar, él todavía podía seguir bateando, y eso ayudaría de todas maneras al equipo. De manera que, repetimos, es una gran noticia. Esperemos volver a ver a Ohtani pronto en la alineación de los Angelinos, y que le siga yendo bien, conectando jonrones, empujando carreras, como lo hizo hasta hace 3 semanas cuando se lesionó. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 25 de junio con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de las ideas de la NPB que deberían ser adoptadas por las grandes ligas, y esto fue en respuesta a uno de nuestros seguidores que nos escribió explicándonos cómo le parecía que la regla de
la regla del lanzamiento peligroso que existe en la NPB es algo que debería aplicarse en las grandes ligas, y nos dio el ejemplo de la estrella de las grandes ligas, Bryce Harper, al que lo golpearon 2 veces en un mismo partido, y después del segundo pelotazo que le dieron, que le cayó en el pie, tuvo que salir del partido lesionado, y sin embargo a ninguno de los lanzadores rivales lo castigaron por eso, mientras que en Japón existe esa regla que se llama el lanzamiento peligroso. Si el umpire determina que el lanzamiento que hizo el lanzador fue peligroso, atentó contra el estado físico, la salud física del bateador, ya haya sido intencional o no, y ya le haya pegado la pelota o no al bateador, siempre y cuando el umpire determine que fue un lanzamiento peligroso, él tiene la potestad de expulsar al lanzador del partido. Y eso lo vimos en un caso del dominicano Fabio Castillo, que lamentablemente le pegó una pelota en el casco a un bateador rival, y el umpire inmediatamente hizo la señal de que estaba expulsado del partido por haberle pegado en la cabeza al bateador rival. Pues es curioso que entonces en los Estados Unidos, cuando en los últimos años se han estado haciendo esfuerzos para mejorar la protección contra todos los jugadores, evitando que los corredores se barran fuerte en las bases para tratar de romper un doble play, o que se barran fuerte en la goma para tratar de tumbar al catcher para anotar la carrera. Ya todo eso está prohibido precisamente para evitar lesiones y para proteger la integridad de todos los jugadores. Entonces, ¿por qué si esas reglas ya existen, por qué no adoptan también la regla de lanzamiento peligroso, que en Japón ya ha estado activa por varios años? Nos parece que sería una buena idea. Entonces, no solo eso, sino que también hay otras reglas, por ejemplo, el uso del micrófono. Eso lo mencionamos en el artículo. Los umpires, cada estadio tiene un micrófono que los umpires pueden utilizar para explicar la decisión que tomaron en una jugada particular. Por ejemplo, si alguno de los managers recibe o solicita, perdón, una revisión en video de una jugada, los 4 umpires del partido van, revisan el video, y cuando regresan, uno de ellos toma el micrófono y le explica a todo el público, además de una manera muy formal: buenas noches, mi nombre es Ken Nakamura, soy el umpire principal del juego de hoy. Después de revisar la jugada, hemos determinado que la mano llegó primero a la base y por lo tanto es quieto. Por ejemplo, cosas por el estilo. Y eso nos parece que es muy útil, porque ¿cuántas veces no va uno a un estadio y una jugada cerrada no tiene el chance de ver la repetición en la pantalla, y los árbitros nunca explican cuál fue la decisión que tomaron? No es que uno se va molesto porque uno no sabe, no tiene la información. En Japón pues tienen esta iniciativa que nos parece buena, en la que el umpire toma un micrófono y le explica al público cuál fue la decisión y cuál fue el porqué de esa decisión. Y lo más curioso es que ese micrófono ya existe en el fútbol americano. Los árbitros del fútbol americano tienen un micrófono en el que ellos explican las decisiones que toman y cuál es la penalidad para el equipo al que se le aplicó, o el equipo que cometió la falta. Pues ¿por qué no lo hacen en el béisbol también? No lo sabemos, pero obviamente pues ese es uno de los problemas que existe. Tenemos otras ideas que tiene la NPB, como el gran mercadeo que tienen para las fanáticas femeninas. Las campañas de promoción y de atracción del público femenino en Japón son increíblemente buenas. Ofrecen todo tipo de artículos y cosas para satisfacer a las clientas femeninas, que también pues pagan su dinero, pagan sus entradas, llevan a sus hijos, van en grupos con amigas para ver los partidos. Y los japoneses pues tratan muy bien y tienen mucho cuidado con ese público, porque en ocasiones el equipo de los Carpas de Hiroshima, por ejemplo, casi la mitad, es como un 43% de los fanáticos del equipo son mujeres, son fanáticas femeninas. Y eso es algo que en las grandes ligas se ha explotado muy poco. Ellos tratan de hacerlo, pero no encuentran la manera de hacerlo. Y en Japón sí, ellos han tenido mucho éxito con eso. De manera que, repetimos, hay varias ideas, y esas las mencionamos todas en el artículo, que existen en la NPB, que ya han existido por varios años, que deberían ser copiadas. La rotación de 6 abridores, por ejemplo, eso también lo mencionamos en el artículo. Esas ideas deberían ser copiadas por las grandes ligas. El martes 26 de junio publicamos la noticia de que el venezolano Waldo Arce había conectado su 5º jonrón, había empujado 3 carreras en juego ese día. El dominicano Xavier Batista conectó su jonrón número 11, y ese fue el día en que el dominicano Jerónimo François ganó su primer partido de la temporada, el primer partido de su carrera, de hecho, en la máxima categoría de la NPB. Ese día, el martes 26 de junio, publicamos la entrevista del venezolano José Celestino López, en la que, entre otras cosas, nos dijo que el trabajo que ha hecho fuera de temporada ha sido la clave de su éxito hasta ahora. El miércoles 27 de junio, el dominicano
Carlos Peguero conectó 2 jonrones en el partido de las Águilas de Recuten. El venezolano Osvaldo Arcia conectó su 6º jonrón de la campaña. Y el cubano Alfredo Despaigne remolcó una carrera ese día. Ese mismo día también publicamos la entrevista del cubano Alex Guerrero, en la que nos habla de cómo ha sido la transición de los Dragones de Chunichi, donde jugó el año pasado, a los Gigantes de Yomiuri, donde juega este año, con un equipo que tiene muchísimas reglas. El jueves 28 de junio, el venezolano Ernesto Mejía conectó su 5º jonrón de la temporada y anotó 3 carreras. El cubano Dayan Viseo remolcó una carrera y el dominicano Rafael Dolis salvó su juego número 17 de la campaña. Ese día también publicamos la entrevista del venezolano Edwin Escobar, en la que nos explicó que, entre otras cosas, sus lanzamientos quebrados han mejorado mucho desde que llegó a Japón. El viernes 29 de junio fue el día en el que el venezolano José Celestino López regresó a la acción y conectó su jonrón número 16 del año. Ese día también el dominicano Xavier Batista conectó su jonrón número 12. El mexicano Yafet Amador empujó 3 carreras ese día y su compatriota Efren Navarro debutó ese día con un sencillo y una carrera empujada. El viernes 29 de junio también publicamos la noticia de que el venezolano José Celestino López y el cubano Alfredo Despaigne habían sido electos para participar en la Serie de las Estrellas. Ayer, sábado 30 de junio, el dominicano Carlos Peguero conectó su jonrón número 16 y empujó 4 carreras. Y el mexicano Yafet Amador y el venezolano Osvaldo Arcia empujaron carreras, una cada uno. Hoy domingo 1 de julio, Amador conectó su jonrón número 10 de la temporada y Despaigne conectó su jonrón número 18, cosa que le permite igualar el segundo puesto de esa categoría en la Liga del Pacífico. Y hoy domingo 1 de julio publicamos entonces la entrevista que le hicimos al puertorriqueño Neftalí Soto, donde nos dice que él trabajó muy fuerte para obtener los resultados que ha obtenido hasta ahora, ha estado bateando muy bien. Nos habla de la lesión que sufrió justo el día antes del día inaugural de la temporada regular de este año, y también cómo ha sido su experiencia y su adaptación al béisbol japonés. Una entrevista muy interesante, los invitamos a que la lean, repetimos, en nuestra página baseballjaponés.com. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablar de un tema un poco gris, un poco difícil, no está totalmente claro, pero es algo que más bien es una pregunta que nos hacemos en lugar de presentarles una información, pero es que también queremos compartir unos datos porque es un tema bien interesante y que no está totalmente claro en qué es lo que está ocurriendo, y nos referimos a la popularidad de los jugadores japoneses versus la popularidad de los jugadores extranjeros en lo que a la votación para la Serie de las Estrellas se refiere. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, que los jugadores japoneses son los que suelen obviamente recibir más votos de los fanáticos para la Serie de las Estrellas. Y decimos obviamente porque se trata simplemente del hecho de que los japoneses pues han pasado toda su carrera en Japón. El público los conoce muy bien, los conoce incluso en ocasiones desde que jugaban al nivel colegial, porque fueron famosos durante el torneo Koshien, etc. De manera que en ese sentido pues es muy difícil superar en popularidad a un jugador japonés, porque el público tiene años conociéndolos. Ellos además hablan japonés, cuando hacen entrevistas pues se pueden comunicar directamente con el público, pueden hablar directamente con los fanáticos. Obviamente pues son mucho más queridos que los jugadores extranjeros, a los que los fanáticos no conocen bien, con los que no han tenido la oportunidad de conversar en la calle o en algún lugar. De manera que es difícil pues en ese sentido superar en popularidad a los jugadores japoneses. Sin embargo, de vez en cuando ocurre que algún jugador latino o extranjero recibe muchos votos de los fanáticos para participar en la Serie de las Estrellas, y por lo que hemos visto tiene que ver mucho con méritos. Si el jugador está yendo increíblemente bien, pues los fanáticos votan, les dan su voto de confianza y los eligen como el jugador que debería participar en la Serie de las Estrellas. Sin embargo, hay casos como el venezolano José Celestino López, que es absolutamente intrigante que no reciba votos en lo absoluto de los fanáticos, y no creemos que sea un problema de que él no se lleve bien con los fanáticos de las Estrellas de DeNA. Nos parece que él es un jugador muy querido y muy respetado. El manager Alex Ramírez nos comentó en la entrevista que le hicimos que
de permitirlo las reglas, López sería el capitán del equipo de Dena, no Tsutsugo, como lo ve en este momento. Sin embargo, por alguna razón los fanáticos no votan por él y eso es algo que no entendemos. En la temporada del año pasado en la que López era claramente el mejor inicialista de la Liga Central, habían básicamente 5 candidatos principales y López quedó último en la votación y no entendemos por qué. Y este año ocurrió exactamente lo mismo en la votación de los fanáticos. López quedó en el 5.º lugar de la votación. Particularmente nosotros culpamos a los fanáticos, no sabemos si tenemos razón en esto o no, pero culpamos a los fanáticos de las Estrellas de Dena por no hacer un mayor esfuerzo para tratar de seleccionar a López, porque tenemos el caso, por ejemplo, de Yasuaki Yamazaki, el cerrador del equipo, el cerrador de las Estrellas de Dena, un muchacho joven, atractivo, muy popular, lo llaman el príncipe de los selfies, de las fotos que se toma uno mismo, porque él tiene, tanto en su carrera con su equipo como las veces que ha participado con el equipo Samurai, con la selección nacional japonesa, se vive tomando fotos a él mismo con todos sus compañeros de equipo, con fanáticos, etc. Cada vez que tiene una oportunidad se toma una selfie y la publica en su página de Instagram o donde sea, y por esa razón pues lo llaman el rey de los selfies o de las selfies. Pero sea cual sea el hecho, pues es extremadamente popular y siempre recibe, le esté yendo bien o no, recibe muchísimos votos para que participe en la Serie de las Estrellas. También tenemos casos como el de Daisuke Matsusaka, que recuerden, él tiene ya como 4 o 5 años de haber regresado de las grandes ligas. Básicamente no había hecho nada. Pasó 3 años, si mal no recordamos, con los Halcones de SoftBank y no lanzó en ni un solo partido, o lanzó en uno solo, no lo recordamos, porque estuvo lesionado todo el tiempo y realmente nunca pudo recuperarse para lanzar bien. Este año los Dragones de Chunichi decidieron contratarlo, le dieron la oportunidad de lanzar y ha ganado hasta ahora 2 partidos, si mal no recordamos, tiene algo así como récord de 2-2, y de hecho el primer partido que ganó fue el primer partido que ganó en su carrera en Japón como en más de 10 años, porque recuerden, obviamente él estuvo el resto del tiempo en las grandes ligas. Y solamente por eso, por el hecho de que ganó un partido, bueno, que ganó 2 hasta ahora, es el jugador más votado por los fanáticos en Japón para participar en la Serie de las Estrellas, a pesar de que su efectividad no es la mejor, su récord no es nada impresionante y de que ha realizado quizás 5 o 6 aperturas hasta ahora, es decir, muy poco comparado con los otros abridores que se han hecho muchas más aperturas hasta ahora. Pero casos como ese, pues lo entendemos porque, pues, son jugadores que en su momento fueron muy famosos, el público los tiene en consideración y de alguna manera están regresando y obviamente todo el mundo los quiere apoyar en eso. Pero repetimos, ¿cómo es posible que el año pasado, por ejemplo, el dominicano Marcos Mateo haya sido seleccionado por los fanáticos y lo podemos decir con total seguridad de que no fue por su carisma y por su contacto con los fanáticos, porque Mateo es una persona muy callada y muy humilde, que habla, no está hablando todo el tiempo, sino que se limita a hacer su trabajo y lo que tiene que hacer. De manera que en aquel momento fue sin duda alguna seleccionado por el gran trabajo que estuvo haciendo como relevista. Y no entendemos entonces por qué si López, que estuvo liderando la Liga Central en empujadas y en jonrones hasta que se lesionó el 29 de mayo, por qué razón no ha recibido más votos. No lo entendemos. Es decir, algo que nos sorprende todavía, no entendemos la razón por la cual López no recibe más votos de los fanáticos de las Estrellas de Dena. Puede que obviamente no sean solo los fanáticos del equipo, sino los fanáticos de los otros equipos los que votan por algún jugador en particular que recibe muchos votos, pero igual, o sea, el hecho de estar en el 5.º lugar, es estar de último en esa votación cuando él es claramente el mejor inicialista de la Liga Central y lo ha sido ya por varios años, no entendemos en lo absoluto por qué razón los fanáticos no votan por López. Pensamos que en el caso de los Tigres de Hanshin, en el caso de Mateo el año pasado, probablemente lo ayudó el hecho de que los Tigres de Hanshin es un equipo muy popular en Japón y que tiene muchos fanáticos, y como muchos de ellos pues votaron por él, eso fue lo que marcó la diferencia para que pudiera participar en la serie. Pero repetimos, estamos totalmente intrigados con
el caso de José López, porque no es que DENA sea un equipo que no tenga fanáticos. DENA es un equipo que se ha hecho muy muy popular en los últimos años, especialmente desde que Alex Ramírez tomó las riendas como manager. Hemos escuchado historias fantásticas de personas que han cambiado de equipo o que se han interesado en el béisbol y han decidido seguir a las estrellas de DENA por Ramírez y por el trabajo que él ha hecho como manager. Y sin embargo nadie vota por, bueno, no nadie, pero muy pocos votan por López para que participe en la serie de las estrellas. Realmente es algo impresionante que no entendemos. Y que si alguien sabe algo, la razón, pues les pedimos que por favor nos escriban y nos expliquen los detalles de qué es lo que está ocurriendo, porque no entendemos realmente la razón por la cual López no recibe más apoyo. Y no solo eso, sino también otros extranjeros que no reciben mucho apoyo a pesar de estar realizando buenas temporadas en la NPB. De manera que, Ramírez, por ejemplo, en su momento de jugador, Ramírez era muy popular porque, bueno, tenía aquella gran celebración, un show especial que hacía cada vez que conectaba un jonrón y bailaba y hacía algún tipo de morisqueta enfrente de la cámara. Eso se convirtió en algo muy popular. Cada año lo cambiaba la presentación que hacía. Es decir, Ramírez es un tipo muy popular en Japón porque, bueno, se ha sabido relacionar muy bien con todo el mundo en Japón. Y por eso, pues los fanáticos no dudan en seleccionarlo. Pero, repetimos, en el caso de López no entendemos por qué. López es una persona que se lleva bien con los fanáticos, se lleva muy bien con sus equipos. Repetimos, podría ser o debería ser el capitán de ese equipo. Y los números son por rato largo mejores que cualquier otro inicialista de la Liga Central. Y sin embargo la gente no vota por él. Es algo que definitivamente nos intriga porque no entendemos la razón por la cual López no recibe más apoyo. Pasemos entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたします。まずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas muy interesantes de nuestros seguidores en las distintas redes sociales. Nuestro amigo Igor vía Twitter nos dice: Hirotoshi Matsui, cerrador de los Búfalos de Orix, se convierte en el cuarto lanzador de la historia de la NPB en tener al menos un juego salvado contra los dos equipos de la liga. Gracias por el dato, Igor. Sin duda, Matsui lo hizo hace poco y repetimos, tiene al menos un juego salvado contra todos los equipos de la NPB. La cuenta Me Gusta el Béisbol vía Twitter nos dice: Francisco Peguero renunció a los Marinos de Lote. Gracias por el dato. Como les explicamos al principio, él le pidió al equipo que lo dejara en libertad y el equipo aceptó dejarlo en libertad, de manera que se estará regresando a los Estados Unidos pronto, si no es que ya lo hizo, para tratar de continuar su carrera allá. Javier Guerrero vía Twitter nos pregunta: ¿ese traductor de los Carpas de Hiroshima es latino? Sí, Javier, no conocemos su primer nombre, pero su apellido es Cleto, es dominicano, y según él nos contó, tiene ya 11 años con la organización de Hiroshima, de manera que obviamente ha tenido el chance de aprender japonés. Sin duda habla japonés mucho mejor que nosotros. Sin embargo, sí hemos escuchado quejas de los medios japoneses de que sus traducciones no es la mejor. Obviamente él habla japonés lo suficiente para comunicarse, pero un trabajo de traductor de entrevistas así en frente al público pues es un poco más delicado. Hay que realmente saber hablar japonés muy bien, con mucha claridad, y él obviamente no llega todavía a ese nivel. Es decir, es muy difícil llegar a ese nivel para un extranjero, y pues algunos periodistas que conocemos se burlan de él porque nunca entienden lo que él dice. Cuando traduce no entienden bien lo que está diciendo. Sin embargo, repetimos, no nos quejamos en lo absoluto porque él habla más japonés del que hablamos nosotros mismos. Luis Vargas, a través de Twitter, nos pregunta: 6 lanzadores abridores en la temporada regular. Pregunto en la serie de división y campeonato. ¿Serían 3 que llegarían mucho más descansados? Luis, no entendemos del todo tu pregunta. Sin embargo, si estamos entendiendo bien, lo que quieres decir es que la idea sería utilizar 6 lanzadores abridores en la temporada regular, pero en la serie de división, en la serie de campeonato, esa rotación se reduciría. Bueno, probablemente sí. Obviamente en la primera fase de la postemporada de Japón solamente son 3 juegos, de manera que se podrían utilizar solo 3 lanzadores. En la segunda serie
que son un máximo de 6 juegos, se podrían utilizar los 6 lanzadores, obviamente no en el mismo orden porque hay muy pocos días de descanso. Bueno, de hecho hay un solo día de descanso entre la primera serie y la segunda, y no hay día de descanso en ninguno de los juegos en la segunda serie, de manera que probablemente uno comienza la primera serie con los lanzadores 1, 2 y 3, y si clasifica la siguiente serie, entonces tendría que comenzar el primer partido con el lanzador 4, 5, 6 y después volver a los 3 primeros. Eso es básicamente cómo funcionan las cosas en Japón. Otro comentario de Luis Vargas nos dice: Tampa Bay Rays ha innovado con el pitcher abridor únicamente para la primera entrada como Romo. Es conocido en Japón este starter equivalente al cerrador, pero iniciando el juego en lugar de cerrando. No, en respuesta a tu pregunta, Luis, no, en Japón eso no se utiliza, simplemente siempre ponen al lanzador abridor que comienza el partido desde el principio. Ahora, lo que mencionas es bien interesante, es algo que habíamos leído en un artículo quizás el año pasado o antes, en el que alguien hizo un estudio que determinó que la mejor manera, la manera más eficiente de utilizar los lanzadores era comenzar el partido con el cerrador, que lanzara una o dos entradas, después traer a la abridora que comenzase a lanzar en la tercera entrada o algo así, que lanzase por unas 5 o 6 entradas, y después utilizar un lanzador más para cerrar el partido. Alguien hizo un estudio y propone que esa es la manera más eficiente, la manera en la que pueden rendir mejor todos los lanzadores de un equipo en un partido. Obviamente, para los puristas del béisbol eso es una locura y nadie lo intentaría hacerlo, pero el hecho de que los Rayos de Tampa Bay lo estén intentando, estén probando esa estrategia, nos parece fantástica. Es decir, para un equipo como los Yankees de Nueva York, con todos los premios y la presión y la obligación de ganar todo el tiempo, es un equipo que no puede estar inventando cosas nuevas. Pero un equipo como los Rayos de Tampa Bay, que todo el mundo espera que pierdan de todas maneras, que queden de último lugar de todas maneras, pues ¿por qué no? Vamos a intentar. Es algo lo que hicieron los Atléticos de Oakland con Moneyball y pues su gran gerente Billy Beane, que intentó y probó todas las estrategias posibles para poder ganar, sabiendo que su presupuesto era muy bajo y que no podía conseguir más dinero. Pues repetimos, a los equipos grandes de mucha tradición, de muchos premios, ellos no tienen realmente, no se les da, no hay mucha paciencia con ellos tienen que ganar sí o sí. Pero los equipos pequeños que no están obligados a ganar nada, ¿por qué no? Pues esos son los que más deberían liderar el grupo en términos de probar cosas nuevas y estrategias nuevas que los puedan ayudar a ganar, porque de eso se trata al final. Es decir, no hay por qué estar respetando las reglas del béisbol si esas reglas o esas estrategias no le están vendiendo ningún tipo de frutos al equipo. Vamos a intentar cosas nuevas, cosas distintas, vamos a intentar un nuevo enfoque, una manera nueva de manejar el partido, a ver si tiene éxito. Si se pierde, pues no se pierde nada, porque igual el equipo está en último lugar, pero si se gana, entonces se gana mucho, porque uno se convierte en un innovador, se convierte en un equipo que le demuestra a los demás que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, de manera que nos encanta que Tampa Bay lo esté haciendo, aunque en Japón obviamente es un país muy tradicionalista que se apega a las tradiciones, este tipo de cosas no se ven. Eso sí les podemos decir que no existen en Japón, al menos hasta ahora. Salvador Anaya Corrales vía Facebook nos pregunta: ¿cómo anda Tomo Otosaka? Otosaka, Salvador, está con el equipo grande de las Estrellas de DeNA. Normalmente comienza el partido en la banca, de vez en cuando lo traen como bateador emergente o como corredor emergente. Lamentablemente no le ha ido igual de bien como le fue en México durante la liga invernal con los Yaquis de Ciudad Obregón, que batió más de 400. Fue una actuación impresionante la que tuvo Otosaka con el equipo ese año. Lamentablemente eso no se ha traducido a la liga japonesa. De vez en cuando conecta un batazo importante, un home run importante, empuja unas carreras importantes, pero el resto de los turnos pues no le va muy bien. Si mal no recordamos, en este momento el promedio está por debajo de 200. Está bateando así como que 1.87, 1.67, algo, una cifra similar. Y no ha conectado muchos honrones, no ha empujado muchas carreras. Sin embargo, de vez en cuando ayuda, y lo importante es que se mantiene con el equipo mayor de DeNA. Albion Decano vía Facebook nos pregunta: ¿hay colombianos? Solo por curiosidad. En Japón en este momento, Albion, no hay ningún jugador colombiano. De hecho, el único jugador colombiano que ha disputado, que ha visto acción en la liga japonesa, en la máxima categoría de la liga japonesa, es Jolbert Cabrera en la temporada 2005.
Es hasta ahora el único colombiano que ha visto acción en la liga japonesa. La cuenta PBX Brafer o Brafer en Facebook nos pregunta: ¿Jafet Amador sigue jugando en Japón? Ya que no vemos que anuncien que está bateando. Gracias por la pregunta. Bueno, recuerden, Amador estuvo lesionado hasta hace poco. Él regresó a la acción la semana pasada, quizás, si mal no recordamos. Y en los últimos juegos ha conectado varios honrones. De hecho, tiene 6 carreras empujadas en los últimos 3 partidos o algo así. De manera que ya está de regreso. Sí estuvo ausente como por un mes porque estuvo lesionado, pero ya Amador está de regreso con las Águilas de Rakuten y le está yendo bastante bien en estos últimos juegos. Dayan, a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, nos pregunta: ¿qué se sabe de la salida de Alex Guerrero de los Gigantes? Hace días que no juega y en el portal JackUDB era el nombre anterior, JackUDB.com, no lo han reportado como lesionado tampoco. Gracias por la pregunta, Dayan. Realmente no sabemos nada de Alex Guerrero, pero intuimos que debe estar lesionado porque el día en el que dejó de jugar, él estaba en la alineación titular del equipo y lo sustituyeron antes de que tomase su primer turno al bate, de manera que debe haber sentido algún tipo de molestia o algún tipo de lesión que obligó al equipo a desactivarlo. Sin embargo, tal como lo mencionas, nosotros no hemos visto nada en la prensa que diga qué tipo de lesión tiene, cuál es la gravedad y cuánto tiempo va a estar fuera de acción. Pero el hecho es que sí, sin duda alguna está ausente, no está con el equipo mayor, está en la lista de lesionados y no tenemos más información al respecto. Esperemos que pueda regresar pronto, pero realmente no lo sabemos. Estamos en la misma posición que tú, Dayan. Luis Francisco Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, nos envía 3 preguntas. Primero dice: en Japón hay interferencias por parte del público a los batazos que pueden atrapar los jardineros para hacerlos out y salvar el home run. No lo hemos visto o no hemos conocido ningún caso en particular en el que algún fanático haya eso. Los fanáticos, por supuesto, tratan de atrapar la pelota cuando les viene a ellos, pero hasta donde recordamos nunca hemos visto un fanático tratando de tomar una pelota para evitar que el jardinero la agarre y así sea jonrón. Eso sí nunca lo hemos visto. Es posible que ocurra, repetimos, pero no lo hemos visto. Número 2. ¿Cuál es el bateador? Cuando el bateador va a ser alcanzado en segunda base con toda seguridad y para evitar la doble matanza o doble play, ¿barre la base o entra con todo? No, en este sentido, en esta ocasión, en ese tipo de situaciones, Luis, los corredores de hecho lo que hacen es que se salen del camino. Cuando van corriendo a la segunda base y ven que ya los van a hacer out, ellos comienzan a correr hacia los jardines, se salen completamente de la línea de juego para que el segunda base pueda lanzar a primera sin problema. Bueno, primero que ese tipo de barridas en Japón están prohibidas, es decir, por motivos de seguridad para no lesionar al jugador contrario, no está permitido que se barran directamente para tumbar a los defensores. De hecho, nunca se pensó en hacer eso, es decir, eso es algo demasiado rudo para los japoneses, eso de tumbar al rival para tratar de que la pelota se caiga y puedan quedar quietos, es algo inconcebible para los japoneses. No sé, es decir, eso nunca se pensó como parte del juego. En los Estados Unidos, donde hay un culto grande a la violencia, pues se pensó que eso era así como una señal de ser macho. Pero en Japón, pues no, en Japón eso no, ese tipo de problemas o de intenciones realmente no existen. La gente se preocupa básicamente de hacer su trabajo y punto. Y en este sentido, pues los corredores que van a segunda, cuando ven que ya los hacen out, ellos se salen del camino para que el segunda base pueda lanzar la pelota primera sin ningún tipo de interrupciones. Eso ocurre en esa situación particular. Tercero, los bateadores que se van a alcanzar el home run, si hace falta, arrastran al catcher, que van a alcanzar el home, si hace falta, arrastran al catcher para anotar. No, Luis, repetimos, eso está prohibido en Japón. Uno no se puede barrer para tumbar al catcher para anotar la carrera. Y de hecho, eso se copió de las grandes ligas hasta hace poco. Es decir, antes los jugadores se barrían, pero no con la intención de tumbar al receptor. Se barrían para tratar de anotar. Pues, y si el receptor estaba en el medio, pues había algún tipo de colisión, pero no era, la intención de ellos no era golpear al receptor para sacarlo del medio,
la intención de ellos era simplemente anotar. Pero que si no mal no recuerdo fue el año pasado o hace 2 años atrás que se copió la regla que existe ahora en las grandes ligas, que el receptor no puede cubrir, no puede tapar el home o bloquear el home si no tiene la pelota en la mano. De manera que no, los corredores nunca tratan de tumbar el receptor y de lesionarlo de ninguna manera. Ellos simplemente se deslizan tratando de anotar. Pues eso es todo. Repetimos, ese tipo de violencia que se ve mucho en los Estados Unidos, ese tipo de pegarle un pelotazo al bateador en venganza por lo que ocurrió en el turno anterior. Ese tipo de cosas en Japón no se ven. Los japoneses son bien respetuosos, bien disciplinados. Se les enseña desde pequeño que cuando tienen, si el umpire canta un strike con el que ellos no están de acuerdo, ellos lo que hacen es que voltean la cara y se sonríen así como diciendo, caramba, eso como que no fue justo, pero de una manera muy, muy educada. Ellos nunca... los extranjeros son los únicos que se meten en ese tipo de problemas, que se voltean y le dan una mirada así retadora al umpire o gritan algún tipo de insulto o tiran el bate al piso, qué sé yo. No, los japoneses jamás hacen eso. De pronto se sorprenden, hacen algún tipo de muriquete, pero muy, muy débil, es decir, algo muy, muy sutil. No se ponen con esas peleaderas de tirar el casco y echarle tierra al umpire o ese tipo de cosas. No, nada de eso existe. En Japón, repetimos, la cultura es muy de mucha caballerosidad, de mucha educación, mucho respeto por todo. Por ejemplo, los japoneses uno nunca los ve tirando el casco, el guante al piso. En las grandes ligas, por ejemplo, cuando un lanzador tiene una mala salida, muy comúnmente se le ve regresando al dugout, tirando el guante en el piso, pataleando, pegando patadas a algo, gritando cosas, lo que sea. En Japón eso jamás se ve. Un lanzador que tuvo un mal juego sale con la cabeza agachada, se va y se sienta o entra a los vestidores sin gritar nada, sin tirar guantes, sin nada de eso. Ese tipo de pataleos, llamémoslo así, no se ven en Japón, no existen. Eso es una cultura totalmente distinta en ese sentido. Finalmente, Ginoblis, a través de la sección de comentarios de la página iVoox, donde publicamos este podcast, dice: ¿cómo cree que le vaya en Japón a Efren Navarro de los Tigres de Hanshin? Leí que Hanshin lo quiere como bateador de poder en lugar de Rosario, pero Navarro en grandes ligas y en México no es cuarto bate, sino tercero o quinto, y batea más para promedio que jonrones. Jason Urquídez, además de jugar en México, también tiene experiencia en AAA en los Estados Unidos. En México estaba con los Toros de Tijuana, el equipo que le ganó a Shohei Ohtani en la pretemporada. Casualmente Navarro y Urquídez son compañeros en el invierno en el mismo equipo Naranjeros de Hermosillo. En México se considera como mexicanos a los Pochos, nacidos en Estados Unidos, que son hijos de mexicanos inmigrantes. La mayoría hablan español, se identifican como mexicanos y en el caso del béisbol muchos hacen parte de su carrera en México, al menos en invierno, como en las grandes ligas. Sergio Romo, Adrián González, Efren Navarro, por ejemplo. Gracias por el comentario, Ginobili. En respuesta a tu pregunta, ¿cómo creemos que le va a ir a Efren Navarro? Pues no lo sabemos. Lo que sí te podemos decir es que va a haber muy poca paciencia con él, porque es una contratación de mediados de temporada y por lo tanto una contratación de emergencia y en la cual se requieren resultados inmediatos. Él lo van a dejar jugar por quizás 3 semanas, un mes. Si en ese periodo o antes no le va bien, lo bajan y ya no lo utilizan más. Este tipo de contrataciones son así. Es injusto porque no le están dando la oportunidad de demostrar lo que sabe, pero es el tipo de contratación que se realizó. Si le va bien, conecta algunos honrones, batea para un promedio decente, lo más probable es que lo renueven para el año que viene, pero si le va mal, lo bajan hasta el final de la temporada y después lo dejan en libertad. Y repetimos, no va a haber mucha paciencia, lo van a poner 2-3 semanas como titular. Si no le va bien ese periodo, lo bajan, después intentan subir a Rosario no le va bien, lo vuelven a bajar y ya después o contratan a alguien más o se olvidan de ese asunto y los dejan en libertad a ambos a finales de temporada. Y muchísimas gracias por los comentarios, Ginobili, por la información acerca de los mexicanos nacidos en Estados Unidos que hacen su carrera en México. Estaremos muy pendientes de eso para cuando otro mexicano de este tipo, pues sea otro pocho, sea contratado en Japón, lo estemos contando entonces como mexicano. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado hasta el final del programa de hoy. Queremos despedirnos con otra canción de ánimo de los jugadores latinos. En este caso queremos compartir la canción de ánimo del cubano Alex Guerrero, que repetimos, este año juega con los Gigantes de Yomiuri.
El año pasado, recuerdo, jugaba con los Dragones de Chunichi. La canción nueva que tiene, porque la canción que le cantaban los fanáticos de Chunichi era fantástica, pero la canción que le cantan ahora los fanáticos de los Gigantes de Yomiuri, pues lamentablemente no es la mejor, sin embargo la compartimos y para que la conozcan. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Alex Guerrero.